Familia, el episodio de hoy, de mis favoritos, volvemos con temas de política internacional. Y es importante, ya que hablamos de política internacional, que se suscriban al canal. Han estado apoyándonos, ha estado creciendo, pero tienen que suscribirse, tienen que meterle like, compartir, díganle a toda su gente. Y recuerden que estamos aquí gracias a el mejor ron de Panamá, Ron Casa Historia. Lo pueden adquirir en Barrio Pizza o en los Ríos Smith. Aquí les dejo el Instagram del ron. Javi, vámonos con el podcast. Amigo Tomás, bienvenido al podcast. Hermano, vamos a tenerte en Panamá. Mira, yo soy muy fanático y te voy a decir desde ya de la política internacional. A mí es un honor tenerte aquí. Gracias, Oliver. Para la gente panameña que nos está viendo, sobre todo la gente joven, un contexto rapidito. Tú eres miembro del Partido Primero Justicia. Siempre has sido una persona muy activa políticamente en Venezuela. Sí. Eres de oposición. Sí, claro. De la dictadura que hay actualmente. Y obviamente estamos en un momento muy crítico, yo diría que de lo que ha sido el gobierno venezolano con lo que pasó con Guaidó y lo que está pasando y lo que va a pasar ahora. Pero antes de que comencemos por allá, yo quiero hacerte varias preguntas específicas por cosas que muchos jóvenes no tienen idea. Porque cuando hablamos de Venezuela, hay una situación que a mí me gusta, que es que mucha gente da por entendido que saben cosas básicas. Yo quiero que tú empieces, primero que todo, ¿por qué tú personalmente crees, que Venezuela actualmente no es un gobierno legítimo, una democracia? Gracias, Oliver. Para mí es un placer estar contigo acá. Este es un país al que yo quiero mucho. Mi primer hijo creció los primeros meses de su vida en Panamá. Mi hija es una yeyecita. Fue hecha en Panamá y cuando era chiquita se ponía a llorar. Ahora se emociona y se ilusiona un poco. Claro. Quiere venir a conocer Panamá. Excelente. Trabajé aquí y este es un país al que queremos profundamente. Y la verdad es que además, conociendo un poco, preguntando a la gente por ti, saber que este es un podcast muy conocido, el más importante de Panamá, para mí es un honor que me des esta oportunidad, porque en Panamá hay muchos venezolanos también. Y mucha gente habla de Venezuela como si fuera una segunda Cuba. Y yo creo que más bien el reto que tenemos los venezolanos es de impedir que lo que ha ocurrido en Cuba después de 60 años se mantenga en Venezuela. Y nosotros estamos en una dictadura con todos los coroticos, como dicen en Venezuela, claro, con todos los adjetivos que se puedan poner a lo que significa un régimen autoritario que controla a la fuerza un país. Si en Venezuela hubiese elecciones libres, Maduro no tendría ninguna oportunidad de ganar esa elección. En Venezuela hay más de 200 presos políticos, hay miles de exiliados que no pueden volver al país. Hay muchísimos inhabilitados, es decir, gente que no puede ser candidata a nada sencillamente por tener puntos en las encuestas. Hay partidos políticos que son secuestrados por el régimen y entregados a personas de ellos, partidos tradicionales. Es como decir que aquí el PRD forma parte de quienes están en contra de ellos. Es decir, claro, una cosa absolutamente loca. Le quitan los partidos a sus autoridades legítimas y se le dan a otros. Y en definitiva, el país se ha convertido en un país sin oportunidades, donde lamentablemente casi el 60% de los jóvenes, cuando le preguntas a los 15 años, ¿qué aspiras tú a hacer? Cuando te responden que al cumplir 18 años lo que aspiran es irse de Venezuela. Y eso es un drama terrible para cualquier país, porque te vas quedando sin la fuerza joven, que es la que demuestra que un país puede progresar y es la que echa para adelante la economía de una nación. Por lo tanto, este es un gobierno ilegítimo, porque en el año 2018 decidieron ir a una elección donde no permitieron que se presentara ningún otro candidato que fuera legítimo de la oposición, donde inhabilitaron e ilegalizaron a todos los partidos de oposición y donde no hubo ningún tipo de garantía electoral. Sin embargo, en este momento nosotros estamos en un esfuerzo por buscar un mecanismo en el cual, a través de una negociación seria, con el acompañamiento de Estados Unidos y de los países libres del mundo, podamos lograr condiciones electorales para hacer de la elección del 2024, cuando hay que elegir de nuevo presidente de la República, podamos ser competitivos y podamos garantizar que la gente participando masivamente podemos derrotar a un régimen dictatorial. Obviamente eso suena a una cosa naif, a una ingenuidad, pero en definitiva lo único que uno no tiene derecho es a rendirse. Uno tiene que seguir luchando. Obvio, claro. Y nosotros no podemos dar por descontado que no hay que participar porque ya los tipos te van a robar la elección. Yo prefiero que me la roben a quedarme en mi casa viendo televisión y viendo cómo unos pocos se hacen del espacio que yo quiero pelear. Y yo prefiero además
que haya una movilización popular de tal magnitud que al final podamos romper las paredes, que además son de yeso, de una dictadura que a través del miedo han logrado conquistar y mantener el poder, pero que en todo caso un pueblo, cuando es irreverente y cuando se rebela, puede derrotarlo. Claro, donde hay un sueño hay un camino. Claro. Te voy a preguntar directo, tú con lo que tú me acabas de decir, ¿tú puedes ir a Venezuela? Sí, claro. Claro, yo estuve en el exilio. Y estuve en el exilio porque fui muy perseguido. Yo recuerdo perfectamente, y mis hijos lo recuerdan también, cómo a mi casa llegaban comandos de fuerzas militares y apuntaban hacia adentro de mi casa. Varias veces lo hicieron. Fueron noticias nacionales en su momento. Yo recuerdo hacer una gira en Barinas y que llegara un comando militar y se llevara mi camioneta y metiera preso a mi chofer. Yo recuerdo haber sido denunciado en fiscalía por traición a la patria porque propuse la dolarización del salario en Venezuela. Hoy Venezuela es una economía dolarizada. A mí todas mis empresas fueron cerradas porque eran centros de conspiración. Yo tenía restaurantes durante más de 20 años. Tuve varios restaurantes, no solamente en mi estado, sino también en otras partes del país, y todos fueron cerrados porque supuestamente ahí se conspiraba contra el gobierno. Imagínate tú lo que significa eso. A mí me quitaron la posibilidad de tener ni siquiera cuentas bancarias en Venezuela y después allanaron mi inmunidad y tuve que salir del país. Y estuve en Colombia por espacio de 2 años. Luego se inicia un proceso de negociación entre la oposición y el régimen de Maduro con la participación del Reino de Noruega y de otros países que están ahí como facilitadores. ¿Por qué un proceso de negociación? Porque cuando tú tienes un país, o tú, por ejemplo, tienes a una hija secuestrada, tú no le dices al secuestrador, yo con secuestradores no hablo. Tú sencillamente ves cómo haces para liberar a tu hija y para que tu hija pueda estar con salud y libertad. Tú no le dices al secuestrador, haz lo que tú quieras con mi hija, que mi hija va a entender, si pierde la vida, que la pierda, pero yo no te voy a pagar o yo no voy a negociar contigo. Pero eso no es real. Eso no es real. Venezuela hoy está secuestrada y tú tienes la obligación de buscar la liberación de tu país, que teniendo nombre de mujer para nosotros es nuestra madre. Y hacer un proceso de negociación que permita que pueda haber una salida política a la crisis que estamos viviendo y que permita que podamos lograr a través de una elección derrotar a un régimen dictatorial como lo hicieron en Chile cuando sacaron a Pinochet, claro, o como lo hicieron en Nicaragua cuando sacaron a Daniel Ortega, lamentablemente después lo dejaron volver. Pero en todo caso, un proceso de negociación que pueda rescatar el derecho político de los venezolanos a escoger su futuro es algo que nosotros no podemos descartar. Y en ese momento, al formar parte de la delegación negociadora de la oposición, yo tenía 2 opciones: quedarme afuera o a través del Reino de Noruega hubo una garantía de poder regresar al país. Y aunque eso es un riesgo muy grande, yo prefiero dar la pelea dentro de mi país porque son los que están dentro del país los que pueden tener mayor oportunidad de lograr el cambio. Con la ayuda de los que están afuera, pero no sustituyendo la lucha real. La lucha real es en campo. Y por eso yo decidí regresar. Estoy en Venezuela con todos los riesgos que eso comporta, pero también sabiendo que este es un momento en el que hay que explorar esa posibilidad de cambio, y a eso estoy dedicado en cuerpo y alma. Mira, eso que me acabas de decir me da mucha atención porque claramente para mí como panameño de 36 años, yo nací 3 años, yo tenía 3 años cuando fue la invasión de Panamá, pero hasta cierto momento yo como que recuerdo el sentimiento que mis papás me pasaron a mí. No me puedo imaginar el sentimiento de un venezolano que 7 millones de personas han abandonado el país. Pero sí me puedo imaginar lo que es un país que ve a esas personas. Ahora con lo que pasa en Panamá, con el Darién, ahora he visto que las aceras, los semáforos de Panamá están llenos de venezolanos con rótulos que dicen, ayúdame a ir a mi país de vuelta. Tú como parte de la lucha, ¿qué tú sientes al ver cosas así en Panamá, en Estados Unidos, de compatriotas tuyos en ese movimiento, en ese exilio? Es muy doloroso. Yo en Bogotá andaba a pie. A pesar de que fui embajador del gobierno interino de Guaidó, eso eran embajadas políticas, no las embajadas como la gente los conoce, que tienen casa, que tienen carro, que tienen... No, yo andaba a pie en Colombia, y eso me permitió ver a muchos venezolanos que en la calle pedían plata para poder subsistir y buscando un empleo. Y a mí con frecuencia me reconocían. Y cuando me reconocían, a mí no me pedían dinero, sino que me decían, Guarimpa, ayúdanos a poder volver al país. Y yo decía, ¿cómo te ayudo? Salgan de Maduro y devuélvanos la libertad para poder devolver. Hace apenas 2 meses estuve en el Darién
Y fue muy duro para mí. ¿Por qué? Se imagina. Estuve justo donde llegan los venezolanos después de cruzar la selva. La primera impresión que me dio es ver a tantos hombres llorar. Cuando me veían, me reconocían y hablaban conmigo. Luego, los testimonios de la cantidad de gente que vieron morir. Sobre todo gente joven que cuando crecía el río no aguantaban y los trataban de agarrar por el brazo. Wow. Y el río se los llevaba. Y me impresionó mucho hablar con mujeres. Y hubo una mujer que especialmente me impresionó. Hay como un denominador común, lo llaman el infierno. El cruce de la selva del Darién, todo el mundo dice, eso es un infierno. Y esa mujer lloraba mucho y decía que nadie más lo haga, que nadie haga eso, porque pueden morir. Acabamos de atravesar el infierno. Y yo le dije, ¿por qué no te devuelves a Venezuela? Y ella me respondió, Guanipa, yo acabo de cruzar el infierno, pero vengo de vivir en el infierno. Y después de haber hecho todo eso, yo no voy a volver a mi país hasta que ustedes no logren un cambio. Porque es que la única forma de que Venezuela pueda echar para adelante es que salgamos del desastre que es el régimen de Maduro. Es imposible rescatar la economía, es imposible rescatar oportunidades, es imposible que la gente tenga derecho a progresar si no hay un cambio político en Venezuela. Por eso, para nosotros, la migración masiva de venezolanos es una de las cosas gráficamente más dolorosas que podemos tener. Y te explico por qué. Venezuela siempre fue un país de recibir migrantes, no de salir. Cuando tú estudiabas, yo tuve oportunidad de estudiar en España, en Barcelona. Y yo me acuerdo que del curso había gente de todas partes de Latinoamérica. Los únicos que estábamos dispuestos a volver a Venezuela éramos los venezolanos. Claro. El resto de los países de América Latina, la gente buscaba oportunidades en otras partes. Nosotros siempre nos quedábamos. Y uno crecía con sus abuelos, con sus bisabuelos, y los bisabuelos veían a los bisnietos crecer. Hoy, lamentablemente, mi hija, ya la tengo estudiando en Bogotá, y todo el mundo tiene un familiar, un hermano, un hijo que está afuera. Y Venezuela se convirtió en un país de familias divididas y de familias rotas. Y entonces a uno, si hay algo que lo mueve a luchar porque haya un cambio, es poder regresar, ver regresar al que se ha ido y volver a unir a la familia venezolana. Así que eso de que me hablas de la migración es una cosa profundamente dolorosa. Esa es una herida que tenemos abiertos todos los venezolanos. Y por eso yo a veces creo que se subestima la capacidad que tiene la gente de luchar. El día que en Venezuela haya elecciones, si la oposición se une como tenemos que unirnos, eligiendo un solo candidato a través de primaria, yo estoy seguro que podemos revolcar electoralmente a Maduro y sacarlo del poder. Que no es fácil, no lo es. Que van a hacer lo que sea para evitarlo, lo van a hacer. Pero en todo caso nosotros tenemos la obligación de luchar por ello y estoy seguro que podemos lograrlo. Comúnmente en países como Europa del Este, me atrevería a decir Rusia, bueno, en este momento Ucrania, Corea del Norte, Cuba y muchos países en el cual sabemos que el Estado, algunos de Medio Oriente, algunos de África, que sabemos que el Estado del país no es el ideal. Muchos que están o han estado bajo regímenes tiránicos, algunos están. Siempre vemos esa nota como de que el país está hasta la guacha, por decirlo así. Sin embargo, yo veo que en Venezuela hay conciertos de Chino y Nacho, hay festivales, hay otra cara que se ve en Caracas, diría yo, porque escuchamos mucho ese cuento de que es que está cambiando la cosa. Es que aquí es diferente. Venezuela se arregló. Cuando yo profundizo, porque yo soy un tipo preguntón, ya te diste cuenta, me da esa porque la gente me dice que claro, eso es en X parte. Viajas un poquito para acá, no hay luz. Viajas un poquito aquí, no hay agua. Explícame tú, desde tu punto de vista, ¿qué es ese o quién dice Venezuela se arregló? Mira, ahí Maduro tomó una decisión que fue a golpe y porrazo, que fue dolarizar la economía venezolana. Claro. Y eso generó cierta sensación de estabilidad. En un país donde la inflación era el 1000% anual, el dólar hace que eso baje y que la gente sienta que el dinero en el bolsillo vale un poco más. A mí me quisieron meter preso por hablar de la dolarización. Hoy ellos lo han hecho. Sin embargo, ya en este momento volvieron otra vez al bolívar, que es una moneda que no sirve para nada, lamentablemente, por culpa de ellos. Antes era una de las monedas más fuertes del mundo. Hoy es una moneda prácticamente inexistente. La gente vuelve otra vez a cobrar $10 y esa burbuja que se generó se está cayendo. En Caracas, todo lo que es la parte del este, la zona donde visitaría cualquier persona si fuera a la ciudad, está bien arreglada, está cuidada. Y yo tengo la impresión de que hay un lavado de dólares gigantesco
en la construcción de bodegones, de supermercados, de sitios nocturnos, de restaurantes, que te da una sensación de normalidad que no es tal. Porque cuando cruzas la autopista y te vas a lo que es Caracas real, donde nació Bolívar y donde está el centro del poder, te das cuenta que la gente vive sin luz, que la gente vive sin agua, que todas las calles tienen huecos, que la gente no tiene gas y que la gente sufre demasiado para poder vivir. Entonces, Venezuela es una suerte de país que está africanizado, pero que tiene una burbuja en el este de Caracas que la hace ver bien. Y el gobierno, con el tema de los conciertos, que me parece, por cierto, lo más banal y superficial que puede haber, han querido generar una suerte de que todo el mundo va a cantar a Caracas porque, bueno, porque la cosa está absolutamente bien. Y te das cuenta que vas a conciertos, por ejemplo, Fito Páez fue. Fito Páez, tú eres muy joven, pero para mi generación es un ídolo. Y comentaba el productor que llevó Fito Páez a Caracas que de la gira que hicieron, las entradas más costosas estaban en Venezuela. De todos los conciertos han sido en Venezuela. Claro, las más costosas son en Venezuela, pero cuando entras al concierto no hay nadie, porque no hay quien lo pueda comprar. Y al final eso es lo que es generar una sensación que no es real. Y en cualquier parte que tú vas de Venezuela te das cuenta que el deterioro es gigantesco. Ahora, ¿qué siento yo también que pasa en Venezuela? Que la gente quiere vivir mejor y que la gente pasó mucho tiempo deprimida y la gente lo que quiere es luchar por tener una mejoría. Y eso se convierte en una actitud. Y para poder cambiar un país, tú tienes que tener una actitud de lucha, de ganas, de esperanza, de fuerza, porque deprimido nada cambia. Una persona que está deprimido es una persona que está derrotada. Obvio. Y lo que yo sí rescato del venezolano de hoy es que es un venezolano que está luchando, que es un venezolano que no se resigna a vivir así. Y por eso creo que en el momento en que podamos elegir, la gente puede convertir eso en una energía y una fuerza que pueda derribar las murallas. Claro, que le echa bola, como dicen. Que le echa mucha bola. El venezolano le echa mucha bola. Tú sabes que nos decían que éramos flojos por el tema petrolero. Y es verdad que los venezolanos teníamos la idea desde que nacíamos que éramos un país rico. Claro. Y que por ser rico a todos nos tocaba una parte de esa riqueza. Hoy tú ves a los venezolanos en todas partes del mundo trabajar de lo que sea y trabajan como unos burros. Yo tengo un amigo que tenía empresa, un pequeño empresario venezolano que estudió conmigo del primer grado, Juan Carlos Gutiérrez se llamaba, y se tuvo que ir del país por la crisis económica y terminó trabajando en Orlando en construcción y en carga. Terminó muriendo también de un infarto porque no aguantó. Claro. El venezolano, a la edad que sea, está dispuesto a lo que sea porque es lo que le ha tocado. Y yo creo que eso nos va a enseñar mucho como sociedad para cuando el país cambie. Eso me consta. Yo, antes de tener este gimnasio, que está en Punta Pacífica, yo tenía 4 gimnasios. En todo mi staff, yo tuve muchos venezolanos. Lamentablemente, grandes amigos míos, saludos que están viendo, se fueron la mayoría para Europa porque tenían el pasaporte. Con mucho dolor tuvieron que dejar Panamá por la época del COVID, que obviamente perdieron trabajo, pero sí, definitivamente eran muy trabajadores. Obviamente el estilo de vida que tenían allá, acá. Y creo que el panameño tiene más similitud con el venezolano de lo que piensa. Eso es lo que yo siempre he dicho. En la alegría, y por lo menos en el caso de lo que tú acabas de decir, me parece muy gracioso porque mis amigos de Costa Rica y de otros países me dicen, Oliver, en Panamá todos son ricos porque tienen el canal. Bueno, y ahora tenemos una minera. Y yo digo una cosa, yo dejo de trabajar mañana y el canal puede pasar 1000 barcos y pueden sacar kriptonita de esa minera y no comemos. Entonces, yo creo que eso es una y lo digo, hago esta analogía para que el panameño entienda que independientemente de que un país tenga petróleo o no, eso no es que le llegue necesariamente a todo el mundo. El gobierno tiene mucho que ver. Y eso es uno de lo que nosotros, eso es algo de lo que nosotros queremos ahora mucho como panameños. Nosotros queremos que lo que el canal ingresa y proyectos como la minera, el turismo y otras cosas, podamos verlo realmente que llegue a todos los panameños. Porque Panamá es un país rico, lleno de gente pobre. Y ahí es donde yo tengo esa empatía con Venezuela. Tengo muchos alumnos venezolanos. Y tengo una cosa que me gustaría hacerte y que me expliques, lo de Guaidó. Uh-huh. Me parece curioso porque hace varias semanas vi una entrevista en CNN y generalmente cuando entrevistan a un presidente, en el caso del presidente de Panamá, dicen, señor presidente, cuando entrevistan a Juan Guaidó, ¿no? Le dicen, señor Guaidó. Y yo dije, como diría yo, cónchale, vale. Pero si yo fuera presidente, yo le digo a la tipa CNN, no, espérate. Señor presidente Guaidó, o como sea que te vayan a decir. A él le dijeron señor Guaidó, no le dijeron señor presidente en ese momento.
Y ahora, bueno, hoy en día, pues tengo entendido que ya no es reconocido como el presidente de Venezuela. Barajame ese... Sí. Dos reflexiones. La primera es que cuando hablabas del tema de la riqueza, cuando la riqueza viene de hechos naturales y no es una riqueza trabajada con esfuerzo y con sudor, muchas veces no es valorada. Y yo creo mucho más en la riqueza que viene del esfuerzo y del trabajo. Por eso a veces temas como el petróleo se convierten en una suerte de maldición en términos culturales y sociales. Claro. Porque tú crees que con eso puedes vivir bien toda la vida y el esfuerzo personal es mucho más importante que lo que puede venir del subsuelo. Así que ahí hay una reflexión que hacer. Sobre todo porque no hemos tenido gobiernos eficientes en convertir eso que entra por el canal o eso que sale de los pozos petroleros en Venezuela en generación de riqueza para el resto, que es producir en turismo, producir en una economía diversificada, producir en tierra que permitan que todo el mundo pueda beneficiarse de eso que sale del suelo. Ahora, me hablas del tema de Guaidó. Yo creo que Guaidó tiene muchos méritos. Lo primero es que tuvo una fuerza y una voluntad personal de quedarse en Venezuela y de luchar por un cambio que es muy valioso. Se convirtió en un experimento inédito en términos políticos. Fue la generación de un gobierno interino a través de una Asamblea Nacional que fue la última institución electa popularmente en Venezuela, que fue en el año 2015, en un esfuerzo para no solamente desconocer a Maduro como presidente, ilegítimo que ya lo era porque nadie en el mundo lo reconocía como presidente electo, sino también crear una alianza de 60 países que acompañaron un esfuerzo para lograr un cambio en corto plazo. ¿Qué pasó? Que ese cambio no vino. Y que ese instrumento que nosotros buscamos para buscar un cambio político en corto plazo se convirtió en algo que se fue alargando en el tiempo sin mucho sentido. Y Guaidó, o el gobierno interino, que era un instrumento para lograr la democracia en Venezuela, se convirtió en un fin en sí mismo. Porque todos los años se acababa y todos los años la Asamblea Nacional decidía renovarlo, extenderlo, ¿no? Y lo extendíamos un año más. Y al final la gente empezó a burlarse del mecanismo como tal. Y Guaidó, por ejemplo, decretaba un estado de emergencia. ¿Y qué podía hacer? Claro, no hay aplicabilidad. Recursos, porque al final el drama de los venezolanos no es si Guaidó era presidente interino. El drama de los venezolanos es que quien ejerce el poder es Maduro y está en Miraflores. Y nuestro objetivo no era mantener a un gobierno interino. Nuestro objetivo es sacar a Maduro. Entonces, desviar nuestra atención como oposición en un instrumento que no sirvió es un gran error. La oposición no está para manejar empresas de Venezuela que están afuera, para manejar recursos o litigios sobre demandas que hay. La oposición está para conquistar el poder y para sacar a quien está ejerciendo ilegalmente el poder y para lograr democratizar a Venezuela. Y todo lo que desvíe ese objetivo no tiene ningún sentido. Entonces, alargar el gobierno de Guaidó por quinto año consecutivo, lo que nos está poniendo en perspectiva es que dentro de 30 años, ya Maduro con el pelo blanco sigue en Miraflores y Guaidó desde su apartamento diciendo yo soy el presidente interino. No, aquí el problema es que hay que salir de Maduro y para eso tenemos que concentrarnos todo como oposición. Claro. De 60 países que reconocían a Guaidó, terminaron reconociéndolo apenas 3 y ya se convertía en un problema. Fíjate lo que estamos construyendo ya después de haber logrado cerrar ese capítulo agradeciendo el esfuerzo que él hizo y ahora es precandidato presidencial. Y si gana las primarias va a ser el candidato apoyado por todos. Ahora, si gana otro, tendrán que apoyarlo. Pero se acabó la discusión de si somos o no somos gobierno y esa discusión que es absolutamente estéril en una dictadura. Ya hoy estamos construyendo una alianza de países en todas partes del mundo, de gobiernos de izquierda, de gobiernos de centro, de gobiernos de derecha, que nos van a acompañar en la exigencia de elecciones libres en Venezuela, que nos están acompañando en la exigencia de condiciones electorales, que nos están acompañando en un proceso de negociación en el que se le meta toda la presión a Maduro para que generando incentivos a través del tema de las sanciones podamos buscar una salida política al país. Que todo eso esté centrado en la política real, en la política ciudadana, cotidiana, en la política del anhelo del país de poder lograr un cambio, es mucho más importante que una discusión absolutamente bizarra sobre quién es el presidente de Venezuela. Lamentablemente para los venezolanos, quien ejerce el poder es Maduro. Y mientras estemos concentrados en sacarlos, vamos a ser mucho más eficientes. Claro, es básicamente poner las prioridades en orden. Claro. Poner las prioridades en orden y la lucha es como tú dices. Y quiero hacerte una pregunta que me quedó pendiente de tu primer argumento. Tú dijiste que el venezolano que está afuera ayuda, pero el que está adentro carga con la lucha.
Dime una manera en la cual el venezolano que está afuera ayuda con esa lucha. Mira, lo primero que tiene que hacer el venezolano que está afuera es no competir con el que está adentro. Tenemos una tendencia a cubanizarnos absolutamente. Tenemos un régimen que está cubanizado, tenemos un sistema político que está cubanizado y ahora tenemos un exilio en Venezuela que en algunos sectores se está cubanizando. ¿Y en qué sentido? Y con mucho respeto lo digo hacia los cubanos. ¿En qué sentido se están cubanizando? Que el que está afuera, de repente en Miami o en Madrid, es más radical que todos los radicales. El que está afuera siente que sí tiene la valentía para llamar las cosas por su nombre, cuando yo prefiero estar adentro en Venezuela y poder salir en un canal de televisión y tal vez cuidar las palabras, porque si no, no me sacan, pero mandar el mensaje que yo quiero mandar para los venezolanos. Claro, estoy entendiendo. Y en ese sentido, el que está afuera, lo primero que tiene que hacer es valorar el esfuerzo que hace los que estamos adentro por luchar. Cuando yo estaba afuera, en el exilio, yo tenía discusiones con otros dirigentes políticos que estaban afuera. Y había uno, por cierto, muy importante, que me decía, Guanipa, nosotros somos los que tenemos que liberar a Venezuela porque estamos afuera. Los que están adentro están secuestrados y están arrodillados. Y yo decía, no, todo lo contrario. Los que estamos afuera, lo que tenemos es que ver cómo somos útiles a la lucha que está adentro. ¿Y cómo eres útil? Generando presión desde afuera, organizando, buscando ver cómo ayudar logísticamente, económicamente a los que están adentro, no cuestionando lo que se hace adentro, sino más bien fortaleciéndolo, no buscando generar división, sino más bien promover la unidad. Y en ese sentido yo creo que el que está afuera puede ser muy importante. Imagínate tú que nosotros podemos hacer de cara aquí a las elecciones manifestaciones en todas las capitales del mundo sobre nuestro derecho a vivir en libertad. Si somos 7 millones afuera, eso puede ayudar mucho, puede ayudar bastante. Ahora, lo que hay es que comprender también que los que estamos adentro estamos llevando una carga muy pesada y que el cuestionamiento permanente no es lo que nos va a ayudar a salir de esto. Cuestionemos a Maduro, no nos cuestionemos entre nosotros. Y ahí yo creo que hay un mensaje positivo que podemos dar. Yo valoro mucho el esfuerzo que hacen algunos venezolanos que están fuera. Estamos en un país donde, por ejemplo, tenemos una representante de la Asamblea Nacional, que es Fabiola Sabarce, que está haciendo un trabajo increíble por defender a los venezolanos que están adentro y que siempre es solidaria con el esfuerzo y la lucha que hacemos dentro de Venezuela. Entonces, ahí lo que hay que buscar es cómo hacer sinergia entre todos y no cómo ver quién es el más fuerte, quién es el más radical, quién es el más bravo, quién es el que habla más duro. No, de eso no se trata. ¿Qué suma que nosotros digamos que en Venezuela estamos en dictadura? Eso lo sabe todo el mundo. El problema es cómo salimos de la dictadura, no el diagnóstico, sino cuál es el camino. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde dentro, con muchas dificultades, pero con una esperanza muy grande de poder unir a toda la oposición en torno a un solo nombre que compita con Maduro en una elección presidencial. ¿Qué tiene a Maduro en el poder? ¿Quién respalda? Las Fuerzas Armadas, los militares, la fuerza de la presión, de la persecución, de la cárcel, de la violencia, de la tortura. Esa fuerza. ¿Dónde está el dinero? Maduro está en el poder a la fuerza, no porque la gente quiera que él esté allí. ¿Dónde está el dinero? El dinero en los bolsillos de quienes se los han robado, de un entorno gubernamental que se ha convertido en mafias. Ellos son, en forma del manejo del poder, tienen un estilo muy cubano, pero en la repartición de plata pareciera más bien bastante rusos. Es decir, tienen como mafias de empresarios enquistados. Ciertos oligarcas en Venezuela. Claro, absolutamente. En Venezuela tenemos un problema de narcotráfico cada vez más grave que hoy no se visibiliza porque se trata de ocultar. Eso es un problema gravísimo que tenemos allí y que va a explotar a la opinión pública el día que empiecen a transparentarse las cosas, y eso solamente logrando la democracia. ¿Hay libre prensa en Venezuela? En Venezuela ya no hay periódicos, por ejemplo. Los grandes periódicos que antes tú leías, ahora son una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter. Los canales de televisión precariamente informan, cada vez reducen más su capacidad o su tiempo al aire de información. Ir a un programa de televisión, yo voy a programas de televisión en Venezuela, es que te recuerden que no puedes decir dictadura, que no puedes decir esta u otra palabra, porque si no lo cierran. Claro. Yo prefiero tener el canal abierto y decir lo que yo pienso, aunque tenga que cuidarme de las palabras, porque al final mi tema es cómo le llego a los venezolanos con mi mensaje y cómo logro despertar esperanza. Y libertad de expresión, por supuesto, no hay en el país. Qué interesante que, entonces, sí podríamos decir que en Venezuela, el que tú camines Venezuela, y al menos por las redes sociales, ha dado un poquito de libertad y de apoyo para que se puedan comunicar entre ustedes, porque definitivamente que esto es como un textbook, como típico dictadura. O sea, lo primero que te quitan son las comunicaciones, las libertades.
Mira, tú sabías, por ejemplo, Oliver, que este año han cerrado 91 emisoras de radio. Wow. ¿Y sabes por qué? Porque el internet se puso más caro, la gente se comunicaba y se informaba a través de las redes, y al ponerse más caro, la gente empezó a buscar una forma de informarse y empezó a prender la radio de nuevo. Al prender la radio de nuevo y empezar a escuchar opiniones distintas que antes el gobierno no le importaba porque nadie escuchaba radio, empezaron a cerrar emisoras de radio. 90 y pico el año pasado. En pleno año 2022, cuando el gobierno tiene el control de absolutamente todo, aún siguen reprimiendo y persiguiendo. Pero eso es porque saben que son débiles. Saben que en el fondo son débiles. Saben que la gente no los quiere. Mira, esta semana, cuando había toda una discusión en las redes, que si sacaron a Guaidó, que si no sacaron a Guaidó, la mejor lección la tuvimos de los maestros en Venezuela. El viernes se tomó la decisión en la Asamblea Nacional de avanzar con una nueva etapa política en el país. El lunes la gente salió a la calle. Nadie habló de si Guaidó, si no Guaidó, si gobierno interino, si no gobierno interino, si se están peleando o no. La gente salió a pedir la dignificación de su salario, la dolarización de su salario. Y hubo una manifestación popular en Venezuela como hacía tiempo que no había. Entonces, allí hay una gente que está luchando por sus derechos. Y los políticos tenemos que ponernos a la orden de ellos y entender qué es lo que quieren y dejar de estar hablando pendejadas sobre mecánica política que a la gente no le interesa, sino de ver cómo tú eres útil para que ellos puedan conquistar una dignidad que hoy no tienen. Y la única forma de hacerlo es sacando a Maduro del poder. Y por eso tenemos que luchar por elecciones libres y por eso no podemos resignarnos. Así que yo sí creo que en Venezuela hay una masa crítica que es una gran mayoría y hay un país que está luchando por vivir mejor. Y entrar a discutir cosas que para la gente no son importantes o que son cosas que están desechadas es, creo, que una razón más por la que tenemos que utilizar la política real. Y la política real es la que vive todos los venezolanos cuando se paran, se van a trabajar y al regresar no tienen agua para bañarse, o no tienen agua fría porque no tienen electricidad para tomar, o sencillamente no tienen gas para poder comer, o reciben el sueldo y no les alcanza para un carajo. Esa es la realidad de lo que pasa en Venezuela. O que la gente tenga que caminar hora y media porque no tiene transporte público para llegar al trabajo. Entonces, ¿de qué tenemos que estar hablando? De los problemas de la gente y contarles qué pasaría en Venezuela si nosotros gobernáramos. Porque la gente necesita tener esperanza y necesita creer que un cambio es posible. Cuando tú dices sacar a Maduro, quiero aclarar, obviamente estamos hablando del engranaje entero que está detrás de eso, porque cuesta creer, y te lo digo como... Esto lo voy a decir como una persona, vamos a decir, no muy metida en la política, sino una persona común. Cuando yo veo que Maduro dice que tiene las gotitas para curar el COVID, o que en Navidad sacó un muñeco de regalo que era como un superhéroe, cuesta pensar que esas ideas o esa persona controla un país como Venezuela. O sea, que claramente me da a entender a mí, pensando entonces que si hay una estructura o un grupo grande, que cuando tú dices sacar a Maduro, es sacar ese régimen. Sí, claro. Sacar al régimen, exactamente. Sacar al régimen de Maduro, correcto. Te hago una pregunta bien específica. Tú, como político, ¿has temido alguna vez, ajeno a lo que viste, por tu vida, que tú dijiste, Sí, hasta aquí llegué, se acabó? Mira, yo he estado, por ejemplo, en asaltos que han hecho a la Asamblea Nacional donde yo era diputado y tenías que esconderte en el techo del edificio porque el tema era a golpe y a plomo. Claro, no les importaba. Yo he caminado varias veces en el municipio Libertador, que es uno de los municipios más violentos, es decir, el centro de Caracas del país, pero además políticamente violento, y me han caído a tiros varias veces. Yo he llegado a mi casa con 6 restos de bala. Wow. De tiros que han hecho. O sea, para nosotros ha sido muy violento lo que se ha vivido en Venezuela. Pero también cuando tú tienes esa adrenalina, tal vez no lo piensas en su Claro, magnitud. obviamente. Por ejemplo, cuando a mí me preguntaban en otras partes del mundo cómo era el tema de la persecución, y tú empiezas a contar todo lo que te ha pasado, llega un momento en que crees que estás diciendo mentiras. Porque es que son tantas cosas. Pero te sensibilizas. Que te desensibilizas o te acostumbras a que esa es la realidad que te ha tocado. Hoy en Venezuela ya no se vive ese mecanismo de persecución y de violencia que vivimos en los momentos más polarizados. Porque el gobierno se siente fuerte y porque nos siente débiles. Pero eso se convierte también en una oportunidad. En una oportunidad para hacer lo que antes no podías hacer. Para meterte donde antes no te podías meter. Para hablar con quien antes no podías hablar. Porque mientras más débiles te ven, más oportunidad tienes tú de poder sembrar.
Y yo creo que ahí está el valor de quienes están en Venezuela y siguen haciendo lucha social, que siguen haciendo política en un momento como este. Así que esas cosas pasan, pero al final uno tiene que acostumbrarse que esa es la realidad que le tocó vivir. Acostumbrarse a la realidad que te tocó vivir, pero no resignarse a que esa sea la realidad que te va a tocar de por vida. Eso es muy importante, porque el pueblo que se resigna es un pueblo que no cambia. Y en ese sentido, cuando yo veo manifestaciones en Cuba, me lleno de orgullo, de emoción, de saber que hay una gente que está dispuesta a dar la pelea. Pero lo de Cuba se ha convertido en un problema gigantesco. Nosotros los venezolanos no podemos permitir que nos convirtamos en una nueva Cuba. No creo que vaya a ocurrir, pero es un esfuerzo diario, cotidiano, que es muy complicado, pero que yo creo que hay un caldo de cultivo allí como para que podamos construir una gran mayoría. ¿Cómo tú ves políticamente la región de Sudamérica en cuanto a lo que está pasando con sus lineamientos políticos? ¿Cómo hay un juego entre izquierda, derecha? ¿Tú crees que va a pasar una... O sea, bueno, lo que pasó en Perú es una locura, Brasil es una locura, como está Argentina. ¿Qué pasa con Sudamérica? Mira, varias cosas. Lo primero es que yo creo que tuvimos hace algunos años cuando Chávez estaba vivo, una hegemonía de la izquierda en América Latina que fue muy fuerte. Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Chávez en Venezuela. Y de repente vino la derecha y el péndulo se movió. Pero fue un péndulo que duró muy poco. Y yo tiendo a pensar que es que los gobiernos de derecha tal vez comunicacionalmente no son los efectivos que deberían ser para generar conexión con la gente. Y ese péndulo se devolvió. Y si antes estábamos en la izquierda, ahora estamos todavía más en la izquierda. Y a mí me parece que más allá de Latinoamérica, en Venezuela lo que hay, en el mundo lo que hay, es una crisis de liderazgo político terrible. Y lo digo con respeto a todos los presidentes. Pero un país que tuvo, por ejemplo, no voy a hablar de Estados Unidos porque es meterse en Honduras, pero tener un país que tuvo, por ejemplo, a Margaret Thatcher como primer ministra y después ver el estilo de Boris Johnson, tú dices, algo está pasando ahí. Que tú hayas tenido presidentes como Felipe González o como Aznar en España y hoy tengas a Podemos y a Pedro Sánchez gobernando, tú dices, ¿qué pasa allí? Claro. Que tú tengas a Alberto Fernández, con todo respeto por él, siendo presidente, que Pedro Castillo haya llegado a ser presidente de Perú, un país que crece como crece económicamente, es porque al final lo que estás teniendo es una crisis en valores de la sociedad gigantesco que permite que gente que no está preparada, que no está formada, que no son estadistas, lleguen al poder. Y por eso yo creo que hay una crisis mundial gigantesca, porque antes tú tenías países fuertes que garantizaban el orden mundial, que garantizaban estabilidad, y hoy lo que tienes es una anarquía absoluta, donde nadie es referente, y eso yo creo que le hace mucho daño a la política, pero también le hace mucho daño a la civilización como tal. Eso que tú acabas de decir es muy interesante, sobre todo el aspecto de que vemos que no solamente el liderazgo político, cuando hay falta de liderazgo en la juventud, cuando hay falta de liderazgo en la sociedad, creen en cualquier ídolo. Porque para que esa gente llegue a ser presidente, quiere decir que hay una cefalía en los grupos que arman la sociedad. ¿Cómo tú ves, y quiero que seas completamente honesto, obviamente, cómo tú ves Panamá en estos momentos? ¿Qué tú piensas que Panamá está haciendo correcto y dónde tú ves que Panamá tiene que tener cuidado? Mira, lo primero es que yo creo que hay un problema de banalización de la sociedad. Hoy las personas jóvenes se preocupan más por lo que son tendencias mundiales, por lo que sale en redes, por lo que es novista, por lo que está de moda. Y yo creo que hay que dedicarle un poco más al tema de la formación. Porque una persona que no se forma espiritualmente, profesionalmente, es una persona que al final no va a tener mayores principios como para poder valorar qué es bueno o qué es malo. Y resulta que un payaso le puede parecer mucho más simpático a un tipo que, sin ser muy carismático, puede ser mucho más formado para dirigir un país. Y ese es un drama que estamos viviendo. Ahora, en el caso de Panamá, yo... primero, tengo profundo respeto por todos los países y uno no se puede meter en la política interna. Pero yo creo que ha habido como una ausencia en los últimos años de un liderazgo que permita que el país crezca como debería estar creciendo. Este es un país donde la población tiene expectativas importantes, sobre todo si tú estás en Ciudad de Panamá y la comparas con otras ciudades de Centroamérica, inclusive muchas de Latinoamérica, y ves este crecimiento gigantesco que hay en infraestructura, una ciudad que tiene metros, una ciudad que tiene, es decir, que la gente
tuvo una expectativa hace algunos años de poder entrar en un proceso de desarrollo donde creciera ampliamente la clase media. Que hoy exista todos los problemas económicos y sociales que hay, pues demuestra que no ha habido como una política sostenida de crecimiento que permita que haya una economía sana. Así que creo que Panamá tiene que buscar su espacio, tiene que ver bien qué opciones va a tener y tiene que aprender a elegir, no al que más hable o al que más tenga maquinaria, sino al que más pueda resolver los problemas del país. Y ese es un reto que tiene muy pronto. Entiendo que este año van a las primarias de los partidos y el año que viene, en mayo, ya estarán eligiendo presidente de nuevo. Así que yo lo que aspiro es que puedan elegir bien y que a quien elijan, más allá de su tendencia ideológica, sea una persona que venga para promover el desarrollo de Panamá y el desarrollo de los panameños. Yo tengo la impresión de que este es un pueblo también muy trabajador. Yo recuerdo perfectamente ver a toda la gente moviéndose muy temprano en la mañana para salir a trabajar. La gente cumple con sus funciones, con sus objetivos, pero también a veces siento que la gente no está ascendiendo socialmente como quisiera ascender, y eso es un caldo de cultivo para que después hayan movilizaciones de presión que terminen en cosas que más bien son peores para los países. Por eso, ojalá el año que viene sea un proceso en el que puedan regenerarse en términos democráticos, pero que quien elijan sea una persona, repito, que venga a buscar el desarrollo del país y no a empobrecer un país que debería estar mucho mejor de lo que hoy está. Sí, claramente, para completar tu idea, claro que creo que es eso, ¿no? Es saber por quién hay que elegir, y también los jóvenes tienen que entender que independientemente, y esto para todos los países, ¿no?, de quién elijan, también depende de ellos el echar para adelante, ¿no? Creo que Latinoamérica se presta mucho para eso de que si gana fulano, se resuelve todo. Si gana fulano o no gana fulano, hay que ponerle. Ya sea para impulsar la economía, para lograr la democracia. Hay una estadística que dice que en los países más religiosos hay más pobreza. En mi casa es muy religiosa. Y claro, es porque mucha gente piensa, bueno, se lo dejo a la Virgencita, se lo dejo a Dios. Pero es el dicho que dicen, a Dios rezando y al mazo dando, ¿no? Ese es el que hay. Tomás, y para concluir esto, cuéntame entonces, puntual, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene para tu trabajo? Mira, para mi trabajo y para mí, lo que viene es un esfuerzo gigantesco por poder lograr un cambio político en el país. Nosotros estamos, yo creo que en un momento definitorio para que mi generación sea una generación de transformación para Venezuela o sea una generación que fracase en el logro de un cambio en el país. Entonces, estamos como en una disyuntiva muy grande. Y mi apuesta es a que si no lográramos el objetivo, no haya sido por no haber hecho el esfuerzo. Y yo tengo mucha esperanza y mucha convicción de que ese cambio pueda venir y no voy a dejar de luchar para eso. Por eso regresé a Venezuela después de haber estado en el exilio. El exilio es terrible. La gente cree que salir exiliado de un país en el que estás expulsado por persecución y al que no sabes si puedes regresar alguna vez en tu vida es una cosa donde tú dices más bien me liberé. No, es todo lo contrario. Es una forma de cárcel también. Claro. Porque si tú decides irte a vivir a otra parte por decisión familiar, puede ser una gran oportunidad de crecimiento, de esperanza, de alegría. Pero cuando te vas obligado ni en tu casa. Entonces, ese es un tema muy difícil. Estoy de nuevo en Venezuela. Estoy trabajando muy duro para fortalecer una organización política que pueda servir a los venezolanos en momentos en que la política está muy desprestigiada, como todos sabemos. Y estamos en un proceso de negociación con una gente que todos sabemos que son unos delincuentes, pero que en todo caso son con quienes tenemos que entendernos para buscar una salida en el país sin claudicar, sin arrodillarnos, sin dejar de defender lo que defendemos y entendiendo que tal vez en un proceso de negociación termines obteniendo el aplauso de nadie. ¿Por qué? Porque en un proceso de negociación, si tienes un resultado positivo, nadie va a salir victorioso, todos vamos a tener que ceder, pero lo importante es que gane el país. Así que yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, no para convertirme en alguien popular, sino para poder ser útil al cambio en Venezuela. Y hay una cosa que a mí me ilusiona todos los días, que es poder ver regresar a millones de venezolanos que se han ido para, con lo que han aprendido en otras partes, hacer de Venezuela un mejor país. Mira, me parece excelente. Admiro mucho tu postura, tu posición. Creo que es digno de admirar la voluntad que hay que tener para meterse en este tipo de peleas. Bueno, te agradezco que hayas venido y espero que cada vez que visites pases por aquí para que nos hagas el update de la lucha. Y bueno, en algún momento espero yo, vamos para Venezuela, Javi, algún momento, ¿no? Vamos para Venezuela algún momento. En Venezuela te esperamos. Y
Y bueno, tú me cuidas. Claro, vale. Hermano, muchísimas gracias. Y en tu próxima pelea invita. 100%. Quedamos así, perfecto. Hasta luego, gracias.